El tráfico estaba congestionado en la avenida Paulista, en el corazón de São Paulo. Ricardo Mendes tamborileaba con los dedos sobre el volante de su Mercedes mientras hablaba por teléfono con uno de sus clientes. No, no aceptaremos menos. Si no está de acuerdo con nuestra propuesta, buscaremos otra constructora, dijo Ricardo con firmeza, terminando la llamada sin esperar respuesta. Fue entonces cuando su mirada se fijó en algo al otro lado de la calle. Una mujer sentada en la parada del autobús, rodeada de 3 chicas pelirrojas. Las chicas bromeaban, reían y se empujaban suavemente, mientras ella miraba distraída su teléfono. Ricardo tragó saliva. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Fernanda, murmuró para sí. No la había visto en más de 5 años, pero era ella, sin duda. El mismo cabello castaño y rizado que le caía sobre los hombros. El mismo perfil que tantas veces había admirado mientras dormía a su lado. Pero lo que le aceleraba el corazón eran las chicas a su lado. 3 pelirrojas, de ojos verdes, por lo que podía ver incluso desde la distancia, de unos 5 o 6 años. Y cada una de ellas era una pequeña réplica de él mismo de niño. Imposible, susurró con la boca seca. El camionero que iba detrás tocó la bocina con rabia. El tráfico había avanzado unos metros y Ricardo no se había dado cuenta. Aceleró un poco, pero mantuvo la vista fija en la parada. Su mente trabajaba frenéticamente, calculando fechas, recordando la ruptura abrupta, cómo Fernanda había intentado hablar con él varias veces después, y él, demasiado orgulloso, simplemente la había excluido de su vida. ¿Casualidad? Intentó convencerse. No puede ser. Pero a medida que el coche avanzaba lentamente, algo dentro de él ya sabía la verdad. Ricardo giró bruscamente a la derecha, ignorando los bocinazos y las palabrotas de los demás conductores. Estacionó en doble fila, encendió las luces de emergencia y saltó del coche. ¡Fernanda!, gritó mientras cruzaba la calle, provocando que una motocicleta se detuviera en seco. Levantó la cabeza, con los ojos abiertos, sorprendidos por el reconocimiento y el pánico. Las niñas dejaron de jugar, curiosas al ver al desconocido acercarse apresuradamente. «Ricardo», dijo poniéndose de pie y colocándose automáticamente frente a las niñas, como una leona protegiendo a sus cachorros. ¿Son tus hijas?», preguntó, deteniéndose a pocos metros, mirando alternativamente a ella y a las niñas, quienes lo observaban con idéntica curiosidad. ¿Son? Sí, respondió ella con voz firme, pero le temblaban las manos. Una de las chicas, más audaz que las demás, dio un paso al frente. ¿Quién eres?, preguntó, mirando a Ricardo sin dudarlo. Ricardo sintió que algo se rompía en su interior. La chica tenía sus ojos, su barbilla, incluso su forma de fruncir el ceño era igual a la suya. No había forma de negarlo. «Yo soy amigo de tu madre», respondió sin poder apartar la mirada. «Ricardo, este no es un buen momento», intervino Fernanda, agarrando la mano de la niña y acercándola hacia ella. «¿Cuántos años tienen?», insistió Ricardo con la voz entrecortada. 5 años y medio, respondió después de una tensa pausa. El autobús se acercó a la parada frenando con un chirrido. «Tenemos que hablar», dijo Ricardo dando un paso adelante. Fernanda retrocedió un paso, guiando a las chicas hacia la puerta del autobús que acababa de abrirse. «Ahora no», respondió, subiendo rápidamente los escalones. «Fernanda, espera». Ricardo intentó agarrarla del brazo, pero ella se apartó. «Vamos, chicas», dijo, apresurando a las niñas a subir al autobús. La última de las 3 chicas se detuvo en la puerta y miró directamente a Ricardo. Por un instante, sus miradas se cruzaron, la de la chica curiosa y la de Ricardo desolado. Entonces la puerta se cerró y el autobús se alejó, dejando a Ricardo parado en la acera, atónito por el descubrimiento que acababa de hacer. Tenía hijas, 3 hijas, y nunca lo supo. Ricardo se quedó paralizado en la acera unos instantes, viendo cómo el autobús desaparecía en el caótico tráfico de la avenida Paulista. Su celular sonaba insistentemente en su bolsillo, pero parecía no importarle.
La imagen de las 3 pelirrojas no se le iba de la cabeza. Regresó a su coche como un autómata. Una mujer discutía con él sobre aparcar en doble fila, pero Ricardo ni siquiera la oyó. Se sentó al volante y permaneció inmóvil, mientras el tráfico fluía lentamente a su alrededor. 3 hijas, mis hijas, murmuró para sí. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. En su apartamento de Moema, caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente cada detalle de su breve encuentro. La mirada asustada de Fernanda, su postura protectora y, sobre todo, esos 3 rostros infantiles que eran réplicas perfectas de él mismo. Al día siguiente, canceló todas las reuniones. Por primera vez en años, la constructora millonaria que había construido desde cero no era su prioridad. Sentado en la oficina de su casa, intentó encontrar a Fernanda en redes sociales, pero ella había desaparecido digitalmente o lo había bloqueado en todas las plataformas. Después de horas de intentos fallidos, consiguió su número a través de un viejo amigo en común. «Necesitamos hablar», escribió en el mensaje. La respuesta tardó casi 2 horas. «Hoy no puedo, estoy trabajando». «¿Cuándo entonces?», insistió. «Mañana, a las 16:08, en Ibirapuera. Las niñas estarán en clase de ballet». Ricardo llegó media hora antes y se sentó en un banco con vista al lago. El lugar estaba lleno de corredores y familias, pero apenas notó el movimiento a su alrededor. Cuando Fernanda apareció caminando por la avenida, Ricardo sintió una opresión en el pecho. Era más delgada, con el pelo más corto, pero aún conservaba ese andar decidido que él conocía tan bien. «Hola», dijo ella, sentándose a una distancia segura. «¿Por qué no me lo dijiste?». Fue directo al grano, sin poder ocultar la mezcla de ira y desesperación en su voz. Fernanda respiró hondo antes de responder. «Lo intenté. Bloqueaste mi número, bloqueaste mis correos y les dijiste a tus empleados que no me dejaran hablar contigo. Deberías haber insistido», exclamó más fuerte de lo que pretendía. «Insistí», respondió con los ojos brillantes. «Durante 3 meses, Ricardo. Fui a tu constructora 2 veces y tu secretaria me lo impidió. Envié cartas que rebotaron. ¿Qué otra cosa podía hacer?». Ricardo se pasó las manos por la cara, atónito. «Podría haber hablado con mis padres, mi hermana». «¿Y humillarme aún más?», negó con la cabeza. «Después de descubrir que eran trillizos, decidí que era lo mejor. Me dejaste muy claro que no me querías en tu vida». «Pero no se trata solo de nosotras 2. Se trata de niños, Fernanda. Mis hijas, que nunca quisiste conocer», respondió ella en voz baja pero firme. «Tú elegiste tu compañía, tu ambición, y yo elegí a mis hijas». Ricardo sintió la culpa como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo se llaman?», preguntó, intentando suavizar la conversación. «Sofía, Alice y Elena», respondió, y por primera vez su rostro se suavizó un poco. «Sofía es la más seria, nació primero. Alice es la más cariñosa. Y Elena es la guerrera de la familia». «¿Qué quiere decir esto?». Fernanda dudó. «Elena nació con un problema respiratorio. Nada grave, pero necesita vigilancia constante». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Y cómo está ahora?». «Está bien. Practica ballet como sus hermanas. Simplemente no puede exigirse demasiado». Miró su reloj. «Tengo que recogerlos en 20 minutos. Quiero conocerlos», dijo Ricardo de repente. «Quiero formar parte de sus vidas». Fernanda lo miró con una expresión que mezclaba escepticismo y cautela. «No es tan sencillo, Ricardo. No puedes aparecer y ser padre de la noche a la mañana. ¿Saben de mí? ¿Saben que tienen padre? Claro, saben que vives en Sao Paulo y que trabajas mucho». «No les mentí. Solo omití los detalles». Ricardo asintió lentamente. «Dame una oportunidad, Fernanda. Por favor». «No es para mí», respondió. «Es para ellos. No quiero que te acerques a ellos por culpa o curiosidad y luego desaparezcas cuando se les pase la novedad. Ya tienen vidas estables». «No desapareceré», prometió Ricardo con más convicción que nunca en su vida. Fernanda guardó silencio un momento, pensativa. «Podríamos quedar en el centro comercial. Quizás podrías presentarte como amiga, para empezar. Ya veremos cómo reaccionan».
¿Cuándo?, preguntó ansiosamente. El fin de semana. Te escribiré para confirmar el lugar y la hora. Se levantó. Me tengo que ir ya. Ricardo quería decir más, hacer más preguntas, pero sabía que había límites que debía respetar, al menos por ahora. Gracias, Fernanda. Ella simplemente asintió y se alejó. Ricardo la vio irse, sintiendo un torbellino de emociones. Culpa, ira consigo mismo, miedo al futuro y, sorprendentemente, una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, solo en su lujoso apartamento, Ricardo Méndez, el despiadado CEO, que construyó un imperio de la construcción, lloró como un niño perdido. En los días siguientes, Ricardo se sumergió en una investigación obsesiva sobre la vida de Fernanda y las niñas. Usó sus contactos, su influencia e incluso contrató a un investigador privado, algo que nunca imaginé que lo haría. Descubrió que Fernanda trabajaba como arquitecta en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Vivía en un modesto apartamento en Vila Madalena, cerca del colegio de niñas. No había constancia de que hubiera tenido una relación seria desde su separación. Parecía haber dedicado su vida enteramente a sus hijas. En su oficina, en el último piso del edificio comercial de Faria Lima, Ricardo recibió la última información del investigador. Entonces, ¿no hay ningún hombre en su vida?, preguntó, haciendo girar el bolígrafo entre sus dedos con nerviosismo. Por lo que he podido entender, no. Unas cuantas salidas casuales a lo largo de los años, ninguna que dure más de unas semanas, respondió el hombre de mediana edad sentado frente a ella. Parece tener una rutina bastante fija. Trabajo, el colegio de las niñas, casa, los fines de semana, el parque o el cine con los niños. Ricardo asintió, asimilando la información. ¿Y las niñas? ¿Conseguiste sus actas de nacimiento? El investigador le entregó una carpeta. Aquí está. Como sospechábamos, no aparece el nombre del padre. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban los documentos oficiales de las 3 chicas, Sofía, Alice y Elena Santos. El apellido de Fernanda, sin el suyo, sin mencionarlo. Una sensación de vacío lo invadió por completo. Gracias. Ya puede irse, le dijo al investigador, quien se marchó en silencio. A solas, Ricardo se quedó mirando los papeles durante largos minutos. Las fechas de parto de las niñas confirmaron sus sospechas. Fernanda estaba embarazada cuando terminaron, calculó mentalmente. Debía de tener alrededor de un mes. Tal vez ni siquiera lo sabía todavía. El fin de su relación volvió a ella con dolorosa claridad. Él estaba en el auge de la expansión de su constructora, trabajando jornadas de 16 horas. Fernanda se quejaba de su ausencia, de promesas incumplidas, de planes que se posponían constantemente. La gota que colmó el vaso fue cuando él canceló su viaje para celebrar 2 años juntos. Tienes que elegir, Ricardo. No puedo competir con tu empresa por el resto de mi vida. Y eligió, sin dudarlo, eligió su ambición. Pensó que Fernanda le estaba dando un ultimátum innecesario, que con el tiempo comprendería la importancia de ese momento para su carrera. Nunca imaginó que estaría embarazada de sus hijas. Una ira creciente empezó a abrumarlo. ¿Por qué no había insistido más? ¿Por qué no había encontrado la manera de hacérselo saber? 5 años. 5 años desperdiciados. El viernes, la reunión informal de Fernanda no se llevó a cabo. Envió un mensaje cancelando la cita, sin dar explicaciones. Ricardo intentó llamar, pero no contestó. Frustrado y decidido, decidió que no esperaría más. El lunes siguiente, aparcó su coche cerca de la escuela de las niñas. Sabía por el investigador que Fernanda siempre las recogía a las 5 p.m. Esperó pacientemente, sintiendo el corazón acelerado cada vez que veía niños salir por la puerta. Cuando por fin vio a Fernanda, la acompañaban las 3 niñas, cada una con su mochila colorida. Salió del coche y caminó con determinación hacia ellos. ¡Fernanda!, gritó, deteniéndose a unos metros. Se quedó paralizada, mirándolo con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, atrayendo a las chicas hacia sí. Cancelaste nuestra cita y no me diste ninguna explicación, respondió, intentando mantener la voz serena. Tenemos que hablar. Las chicas miraron al desconocido con evidente curiosidad. Mamá, ¿quién es?, preguntó una de ellas,
a quien Ricardo identificó como Sofía por su expresión seria. Fernanda respiró hondo, visiblemente incómoda. «Él es Ricardo, un amigo de mamá», respondió vacilante. «Tú eres el hombre de la parada del autobús», dijo otra chica, a quien Ricardo reconoció como Elena por el pequeño vendaje en su rodilla que el investigador había mencionado en su informe. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Sí, soy yo», logró decir. «¿Podemos hablar en otro lugar?», preguntó Fernanda mirando a su alrededor, donde pasaban otras madres y niños, algunos con miradas curiosas. «Claro», asintió Ricardo. «Hay una heladería a la vuelta de la esquina». Los ojos de las tres chicas se iluminaron al instante al mencionar el helado, e incluso Fernanda no pudo resistirse. «De acuerdo», cedió, «pero será rápido». La heladería era pequeña y acogedora. Las niñas eligieron diferentes sabores: chocolate para Sofía, fresa para Alicia y coco para Elena. Ricardo pagó, observando cada movimiento de sus hijas, como si intentara memorizar cada detalle. «¿Por qué cancelaste nuestra cita?», le preguntó a Fernanda cuando las chicas estaban distraídas con su helado. «Elena tenía una cita de urgencia», respondió bajando la voz. El médico le detectó inflamación en los bronquios, nada grave, pero estaba preocupada. Ricardo palideció. «¿Y cómo está ahora?». «De acuerdo». El médico ajustó la medicación. Suspiró. «Así es nuestra vida diaria, Ricardo. No es glamoroso como tu mundo de constructoras millonarias e inversores». La frase le cayó como una bofetada a Ricardo. «No estoy aquí para juzgar tu vida, Fernanda. Estoy aquí porque quiero conocer a mis hijas». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «¿Por qué no insististe en contarme más sobre el embarazo?». El rostro de Fernanda se endureció. «¿De verdad crees que no lo intenté?». Le tembló un poco la voz. «Decidiste excluirme de tu vida, Ricardo, y las chicas pagaron el precio». El silencio que siguió a las palabras de Fernanda se llenó solo con los alegres sonidos de las chicas comiendo helado. Ricardo se quedó mirando su helado intacto, sintiendo el peso de la acusación. «¿Qué tiene exactamente Elena?», preguntó, cambiando de tema. Fernanda dudó, como si considerara si compartir o no esta información. «Asma bronquítica crónica, para ser exactos», explicó en voz baja. «Le diagnosticaron a los 8 meses. Ya ha estado hospitalizada varias veces». Ricardo sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Y por qué no acudiste a mí cuando te enteraste de esto?». «Hospitalización, Fernanda», dijo, intentando controlar la voz para no alarmar a las chicas. «Lo intenté, Ricardo. Fui a tu constructora cuando me enteré de la primera hospitalización. Tu secretaria me dijo que estabas en Brasilia cerrando un trato y que no debías ser molestado. Dejé una carta. ¿La recibiste?». Ricardo intentó recordar. Había viajado mucho por aquel entonces. Había hecho muchas negociaciones importantes. Una carta. Quizás la secretaria la había pasado por alto, pensando que era solo otro intento de su inoportuna exnovia por contactarlo. «No», admitió. «Nunca recibí ninguna carta». «Sí», se encogió de hombros. «Después de eso me di por vencida. Vendí todo lo que tenía, pedí un préstamo y crié a mi hija sola». «Nuestra hija», corrigió con más dureza de la que pretendía. Fernanda arqueó una ceja. «¿Ahora son tus hijas? ¿Después de 5 años?» «Mami, quiero más helado», interrumpió Alicia, la más tranquila de las tres, que ahora se acercaba con la cara manchada de helado de fresa. «No, hija, ya es suficiente por hoy», respondió Fernanda automáticamente. «Lo compro yo», se apresuró a ofrecer Ricardo. «No, Ricardo», lo interrumpió Fernanda. «No empieces así. No quiero que piensen que pueden conseguir lo que quieran solo porque llegaste». Ricardo retrocedió, dándose cuenta de su error. «Lo siento, tienes razón». Las niñas ahora prestaban atención a la conversación de los adultos, curiosas por la evidente tensión entre ellos. «¿Te llamas Ricardo?», preguntó Sofía, la más seria de las tres. «Como Ricardo en la caricatura que vemos». «Sí, lo es», respondió Ricardo, sorprendido de que la chica se hubiera dirigido a él directamente. «¿Qué dibujo?». «Ricardo el aventurero».
respondió Sofía con una leve sonrisa. ¡Qué guay! Ricardo le devolvió la sonrisa, sintiendo una conexión inesperada. De niño también me gustaban mucho los dibujos animados, dijo. ¿Trabajaste con mamá?, preguntó Elena, acercándose también. Ricardo miró a Fernanda, quien asintió levemente, dándole permiso. No exactamente. Tu madre y yo fuimos muy buenas amigas hace mucho tiempo. Antes de que naciéramos, insistió Elena. Sí, antes de que nacieras, confirmó Ricardo con un nudo en la garganta. Alice, la más tímida de los tres, observó la escena desde una distancia segura, parcialmente oculta detrás de su madre. Tenemos que irnos ya, chicas, dijo Fernanda, mirando su reloj. Todavía tenemos tarea que hacer. Oh, solo un poquito más, se quejó Elena. No, se está haciendo tarde, insistió ella, mientras empezaba a recoger sus mochilas. Ricardo se levantó, sintiendo que se le acababa el tiempo. Fernanda, quiero ayudar con el tratamiento de Elena, con lo que sea necesario, dijo rápidamente. No necesitamos tu ayuda, respondió ella, pero su voz tenía menos convicción esta vez. Quizás necesite médicos especialistas y medicamentos caros. Al menos déjame ayudarla con eso. No pretendo comprar nada. Solo quiero hacer lo correcto. Fernanda lo miró fijamente unos instantes, desgarrada. Hablamos de esto más tarde, dijo finalmente. Ahora sí que tenemos que irnos. ¿Puedo volver a ver a las niñas?, preguntó mientras la observaba organizar a los niños para irse. Ella dudó. Vayamos despacio, Ricardo. Es un proceso delicado. Solo tienen 5 años. Lo sé. Prometo respetar tu ritmo. Fernanda lo estudió como si intentara calibrar su sinceridad. El próximo sábado. Vamos al Parque Villalobos, sobre las 10 a.m. Si quieres, puedes pasarte. Ricardo sintió un gran alivio. Allí estaré. Gracias. Las chicas se despidieron con la mano, sin comprender del todo quién era ese hombre que parecía tan interesado en ellas. Alice, la más reservada, le dirigió a Ricardo una última mirada curiosa antes de salir por la puerta de la heladería. Cuando se quedó solo, Ricardo sacó su celular del bolsillo y canceló todas sus reuniones del sábado siguiente. Por primera vez en años, algo era más importante que su empresa. Durante toda la semana, se sintió absorbido por los pensamientos de las niñas. Investigó todo lo posible sobre la afección respiratoria de Elena. Consultó a los mejores especialistas de la ciudad, preparándose para ofrecer ayuda concreta, no solo dinero. Compró libros sobre paternidad en la tercera edad y sobre cómo construir relaciones con niños pequeños. El jueves, le envió un mensaje a Fernanda. Logré programar una cita con la doctora Patricia Lima, la mejor neumóloga pediátrica de São Paulo. Si acepta, podrá ver a Elenana la próxima semana. La respuesta tardó horas en llegar. Hablemos de ello el sábado. El sábado por la mañana, Ricardo se despertó antes de que sonara el despertador. Eligió ropa informal, vaqueros y camiseta. Nada que lo pareciera a un ejecutivo exitoso. Quería que las chicas lo vieran como una persona común y corriente, no como el millonario director ejecutivo que retrataban las revistas de negocios. Llegó al Parque Villalobos a las 9:30 a.m., más nervioso que nunca antes de una negociación millonaria. Se sentó en un banco con vista al lago, observando a las familias llegar para disfrutar de la soleada mañana. Cuando vio a Fernanda y a las niñas entrar por la puerta principal, se le aceleró el corazón. Era real. Eran sus hijas. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, tuvo la oportunidad de conocerlas. Ricardo observaba atentamente cómo Fernanda y las 3 niñas se acercaban. Las niñas corrían emocionadas por la entrada del Parque Villalobos, señalando a los ciclistas y el lago que se extendía más allá. Abajo, respiró profundamente, intentando calmar su corazón acelerado, y caminó hacia ellos. «Buenos días», saludó con una sonrisa nerviosa. «Mira, es el hombre de la heladería», exclamó Elena, la más extrovertida de las 3. «Hola, Ricardo», dijo Fernanda con expresión neutra. «Llegas temprano». «No quería llegar tarde», respondió simplemente. Sofía, la más observadora, lo observaba con curiosidad, como si intentara descifrar su presencia. Alice permaneció parcialmente oculta tras su madre, lanzando miradas tímidas al desconocido.
«¿Juguemos en el patio?», preguntó Elena, tirando de la mano de su madre. «Puedes irte, pero quédate donde pueda verte», respondió Fernanda. Los tres corrieron hacia los juguetes, dejando a los adultos solos. «Se ven bien», comentó Ricardo mientras observaba a las chicas alejarse. «Son niños felices, a pesar de todo». Fernanda sonrió levemente. «Pensé en el médico que mencionaste. Agradezco tu ayuda. El seguro médico que tenemos es básico, y cualquier especialista mejor sería bienvenido». Ricardo sintió un gran alivio. «Genial. Podemos programar la cita cuando mejor te venga. Solo que no quiero que sepan que eres tú quien paga», advirtió Fernanda. «No quiero confundirlos más». «Por supuesto que lo entiendo», asintió. Caminaron lentamente hacia el patio de recreo, manteniendo a las niñas a la vista. «¿Cómo va la vida como directora ejecutiva?», preguntó Fernanda, intentando romper la tensión. «Ocupado, exitoso, vacío», respondió honestamente. Fernanda lo miró sorprendida. «¿Vacío? Creí que eso era todo lo que siempre quisiste». «Yo también lo pensé», admitió Ricardo, «pero me di cuenta de que el éxito profesional no lo llena todo». Un grito de Elena interrumpió la conversación. La niña se había resbalado del columpio, pero ya se levantaba sin llorar, con solo un leve rasguño en la rodilla. «Es realmente valiente», observó Ricardo, sorprendido por la reacción tranquila de su hija. «Todas lo son, cada una a su manera», dijo Fernanda. «Sofía es la protectora, siempre pendiente de sus hermanas. Alice es la sensible, lo siente todo profundamente. ¿Y Elena? Bueno, Elena enfrenta la vida como una gran aventura, incluso con sus limitaciones». Ricardo observó a cada una de las chicas, tratando de memorizar sus personalidades, absorbiendo todo lo que se había perdido en los 5 años que había estado fuera. «¿Puedo acercarme a ellos?», preguntó vacilante. Fernanda asintió. «Tranquilo». Ricardo caminó hacia el parque infantil, más nervioso que en cualquier reunión importante de negocios. Se sentó en un banco cerca del tobogán donde jugaban las niñas. Fue Elena quien se acercó primero. «¿Sabes jugar al fútbol?», preguntó directamente. «Sé un poco», respondió Ricardo. «¿Te gusta?». «Me gusta, pero mamá no me deja jugar mucho por culpa de mis pulmones», explicó la niña con naturalidad. «Pero puedo ser portera». Ricardo sintió una opresión en el pecho ante esa inocente revelación. «Ser portero es muy importante», dijo con una sonrisa. «Quizás podamos jugar un poco algún día». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿En serio? ¿Lo prometes?». «Lo prometo», respondió Ricardo sintiendo el peso de esa palabra como nunca antes. Sofía se acercó, curiosa por la conversación. «¿Tienes hijas?», preguntó directamente, como siempre. La pregunta le dio a Ricardo un puñetazo. Miró rápidamente a Fernanda, que observaba la ola desde lejos, y decidió ser honesto, sin revelar toda la verdad todavía. «No, no tengo hijas que vivan conmigo», respondió con cautela. «¿Por qué nos visitas?», insistió Sofía. Porque conocí a tu madre hace mucho tiempo y quería conocerte a ti también». Alicia, la más silenciosa, se acercó lentamente, atraída por la conversación. Se mantuvo a una distancia prudencial, simplemente escuchando. «Juguemos en la arena», sugirió Elena, tirando ya de la mano de Ricardo. Sin darse cuenta, Ricardo se encontró jugando en el arenero con las 3 niñas, ayudándolas a construir un elaborado castillo. Su ropa informal pronto se ensució, pero no le importó. Por primera vez en años, sintió una alegría genuina, libre de las presiones y expectativas del mundo corporativo. El tiempo pasó rápido. Cuando Fernanda se acercó para decirle que era hora de irse, Ricardo apenas podía creer que ya habían pasado 2 horas. «Puedes almorzar con nosotros si quieres», invitó Fernanda, para sorpresa de Ricardo. «Nada especial, solo pasta con salsa». «Me encantaría», respondió sintiéndose inesperadamente emocionado. El apartamento de Fernanda en Vila Madalena era acogedor pero sencillo. Ricardo notó de inmediato los dibujos de los niños pegados en el refrigerador y los juguetes organizados en cestas por la sala. La verdadera vida de una madre soltera criando sola a 3 hijas. «Pueden lavarse las manos mientras termino de almorzar»,
dijo Fernanda, dirigiendo a las niñas al baño. Ricardo estaba en la habitación, observando cada detalle. Había fotos de las niñas en cada etapa, recién nacidas en el hospital, sus primeros pasos, sus cumpleaños. Él no aparecía en ninguna, obviamente, pero su presencia se palpaba en los rasgos de las niñas. «Puedes sentarte», dijo Fernanda al volver de la cocina. «No tienes que quedarte ahí parada como una extraña». «Pero soy un extraño», respondió Richard con dolorosa sinceridad. Fernanda lo miró fijamente un momento. «Para ellos sí, pero no tiene por qué seguir siendo así». El almuerzo fue una experiencia surrealista para Ricardo. Acostumbrado a los mejores restaurantes de la ciudad, se encontró sentado a la sencilla mesa de la cocina, comiendo pasta con salsa de tomate casera, escuchando las animadas conversaciones de las niñas sobre la escuela, sus amigos y sus dibujos animados favoritos. «Mami, ¿puede Ricardo ver una película con nosotros después del almuerzo?», preguntó Elena. Fernanda dudó. «Depende. Ricardo debe tener cosas importantes que hacer». «En realidad no tengo nada más importante que eso», respondió, sorprendiéndose con su honestidad. Vieron Frozen en el pequeño sofá de la sala. Ricardo se encontró apretado entre Sofía y Alice, mientras Elena se acurrucaba en el regazo de su madre. Durante la canción Let It Go, los tres cantaron juntos, desafinados y felices. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos momentos así se había perdido? Cuando terminó la película, las niñas empezaron a tener sueño. Era hora de la siesta. «Creo que será mejor irme», dijo Ricardo poniéndose de pie. «No», protestó Elena. «Puedes quedarte a cenar con nosotros también». En otra ocasión, intervino Fernanda en voz baja. «Ricardo tiene que irse ya». En la puerta, Fernanda acompañó a Ricardo hasta el ascensor. «Gracias por lo de hoy», dijo. Fue el mejor día que he tenido en años». «Les caíste bien», admitió. «Pero, Ricardo, necesito que entiendas algo. No puedo dejar que se acerquen demasiados y luego vas a desaparecer. Ya tienen una rutina, una vida estable». «No voy a desaparecer», prometió. «Sé que he cometido errores en el pasado, pero quiero recuperar el tiempo perdido». Fernanda lo observó un buen rato. «Ya veremos. Puedes visitarlos el próximo sábado, si quieres, a la misma hora». Durante las siguientes semanas, los sábados de Ricardo cambiaron por completo. En lugar de reuniones de negocios o jugar al golf en el club, pasaba las mañanas en el parque con las niñas, conociendo sus gustos, sus miedos, sus sueños. Sofía demostró ser una pequeña estratega, siempre organizando los juegos de sus hermanas. Alicia, al principio tímida, empezó a abrirse, mostrando una impresionante sensibilidad artística. Dibujaba constantemente. Elena siguió siendo la valiente aventurera, poniendo a prueba los límites de su respiración. Fue durante la cuarta visita que Elena hizo la pregunta que lo cambió todo. «Ricardo, ¿por qué te pareces a nosotros?». Estaban en el parque, sentadas en el césped después de un picnic. Sofía y Alicia prestaron atención de inmediato, como si la pregunta también las intrigara. Ricardo miró a Fernanda, que estaba pálida. Habían evitado esta conversación, pero este momento era inevitable. «¿Qué opinas?», preguntó Ricardo con cuidado. «Creo que eres nuestro papá», dijo Sofía con su franqueza característica. «Tienes los mismos ojos que nosotras y la misma forma en que frunces el ceño cuando piensas». Alice asintió tímidamente. «Y te gustan las mismas cosas que a nosotras». Elena, la más directa de los tres, fue directo al grano. «¿Eres nuestro papá?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Ricardo sintió que su corazón latía tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. «Sí», dijo finalmente con una voz apenas un susurro. «Soy tu padre». La reacción fue inmediata y sorprendente. En lugar de la sorpresa o la confusión que esperaba, las chicas lo miraron con curiosidad y algo que parecía alivio. «¿Por qué no viviste con nosotros?», preguntó Alicia. Ricardo miró a Fernanda, quien asintió alentadoramente. Porque no sabía que existías, y cuando me enteré ya eras grande». «Pero ahora lo sabes», observó Sofía pragmáticamente. «Ahora lo sé».
afirmó Ricardo sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. Elena, impulsiva como siempre, se arrojó a su regazo. «Papá», gritó, tanteando la palabra. Sofía y Alicia se acercaron más lentamente, pero pronto todas estaban abrazando a Ricardo, quien lloraba abiertamente por segunda vez en años. Fernanda observó la escena con lágrimas en los ojos. «Chicas, hablemos de esto en casa, ¿vale? Es mucha información a la vez». En el camino de regreso, las niñas charlaban animadamente, haciendo planes sobre tener un papá, preguntando si le gustaba el helado. Sí. Si podía andar en bicicleta, sí. Si podría enseñarles a conducir cuando crecieran, tal vez. En las semanas siguientes, Ricardo tuvo que aprender a desenvolverse en su nuevo rol como padre. No fue fácil. 5 años de ausencia no se compensaron de la noche a la mañana, y hubo momentos de tensión y confusión. La primera crisis ocurrió cuando Elena sufrió una crisis respiratoria durante una de sus visitas. Ricardo entró en pánico, pero Fernanda tomó el control con la calma de quien ha pasado por esto decenas de veces. Se sintió inútil, un extraño observando la emergencia médica de su propia hija. «Así es», explicó Fernanda más tarde, mientras esperaban en el hospital a que Elena se estabilizara. «No es glamuroso, da miedo, es agotador y a veces desesperante». «Quiero aprender», dijo Ricardo. «Quiero saber cómo ayudar». Y aprendió. Memorizó los horarios de medicación, las señales de advertencia, los números de teléfono de los médicos. Compró nebulizadores para su apartamento, por si las niñas alguna vez lo visitaban. La cita con la doctora Patricia Lima fue todo un éxito. La especialista ajustó el tratamiento de Elena y ofreció una perspectiva optimista sobre su condición. Ricardo pagó todo discretamente, cumpliendo su promesa de no avisarles a las niñas. Pero los cambios en la vida de Ricardo fueron más allá del aspecto médico. Empezó a salir temprano del trabajo los viernes para recogerlos de la escuela. Canceló los viajes de negocios para no perderse los fines de semana con ellos. Sus empleados notaron el cambio, pero no se atrevieron a comentarlo. Fue durante una de estas visitas escolares que conoció a otros padres por primera vez. El mundo de las reuniones de padres y maestros, las presentaciones escolares y las fiestas infantiles era completamente nuevo para él. ¿Eres el padre de los trillizos?, preguntó una madre con curiosidad. Nunca te habíamos visto antes. Es una situación complicada, respondió Ricardo sin saber cómo explicarse. Fernanda, que llegó poco después, salvó la situación. Ricardo viaja mucho por trabajo, dijo diplomáticamente. Más tarde en el coche, observó. Tendrás que acostumbrarte, la gente hará preguntas. No me molestan las preguntas, respondió Ricardo. Lo que me molesta es no saber las respuestas sobre mis propias hijas. El 5º cumpleaños de las niñas se acercaba en marzo y sería el primero de Ricardo. Estaba ansioso y decidido a que fuera especial. Siempre querían una gran fiesta, comentó Fernanda. Pero yo nunca podía permitirme algo demasiado elaborado. Déjamelo a mí, dijo Ricardo inmediatamente. No, Ricardo. No quiero que compenses 5 años de ausencia con regalos caros y fiestas extravagantes. No es una compensación, protestó. Es ser padre. Llegaron a un acuerdo. Ricardo podría ayudar con la fiesta, pero sin pasarse de la raya. Se celebraría en el apartamento, con sus amigos del colegio y algunas familias cercanas. La mañana del cumpleaños, Ricardo llegó temprano para ayudar con los preparativos. Las niñas estaban eufóricas, corriendo por la casa con sus vestidos nuevos, regalos de su abuela materna, no de él. «Papá, ¿trajiste algún regalo?», preguntó Elena sin rodeos. «¡Elena!», la regañó Fernanda. «Sí, lo hice», respondió Ricardo sonriendo. «Pero es una sorpresa». Los regalos fueron cuidadosamente seleccionados. Para Sofía, un pequeño kit de científica, con un microscopio sencillo y experimentos seguros. Para Alicia, un set de pinturas y un pequeño caballete. Para Elena, equipo de aventurera, una brújula, una linterna y una pequeña mochila. Todo adaptado a sus limitaciones respiratorias. Las niñas estaban encantadas, pero el regalo que más les emocionó fue otro. Ricardo había mandado hacer un álbum de fotos especial, con espacios vacíos en las primeras páginas, para que a partir de ahora los rellenemos juntas, y páginas llenas de fotos de las últimas semanas que pasaron juntas.
La fiesta fue todo un éxito. Ricardo se encontró charlando con otros padres, sirviendo refrescos y ayudando a organizar juegos. Era un mundo completamente diferente a su mundo corporativo, pero se sintió sorprendentemente cómodo. Cuando las niñas soplaron las velas del pastel, 3 pastelitos, uno para cada una, Ricardo sintió una plenitud que nunca antes había experimentado. ¿Pediste un deseo?, preguntó Sofía. Sí, respondió Ricardo. Pedí ser un buen padre para ti. Ya lo eres, dijo Alicia tímidamente. Esa noche, después de que todos se fueron y las niñas estaban dormidas, Ricardo ayudó a Fernanda a limpiar el desorden. Fue una buena fiesta, comentó guardando los juguetes. Estuvo perfecto, asintió Ricardo. Gracias por dejarme participar. Fernanda lo miró fijamente. Te quieren, ¿sabes? De verdad, no es solo una novedad. Yo también los amo, respondió, más de lo que creía posible. Hubo un silencio cómodo entre ellos mientras terminaban de ordenar la casa. Fernanda, dijo Ricardo finalmente, quiero hablar de la manutención, la paternidad y todos los asuntos legales. Dejó lo que estaba haciendo. No tienes por qué sentirte obligada. No es una obligación, interrumpió. Es una responsabilidad. Es lo correcto. Fernanda asintió lentamente. Podemos hablarlo. Pero Ricardo, no quiero que lo cambies todo de golpe. Tienen que acostumbrarse poco a poco. Lo sé. Podemos hacerlo a su ritmo. Cuando Ricardo finalmente regresó a su apartamento vacío en Moema esa noche, no se sintió solo. Por primera vez en años, tenía una familia. Y por primera vez en su vida, sabía exactamente qué quería hacer con el resto de sus días.